Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Aquí Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Leyendo Naruto de X de Dios del Caos, la locura y la destrucción. Antes de empezar con el video quiero aclarar que no soy dueño de las imágenes, animes, personajes o canciones que puedan salir en el video, solo soy dueño del fic que es de mi total propiedad. Quiero recordarles que si les gusta mi contenido pueden darle like, suscribirse, ya que más del 60% de la gente que no ve mis vídeos no está suscrita. También pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Por último, si alguien quiere unirse al canal o enviarme un super gracias, lo agradecería muchísimo. Bien, eso sería todo. En la descripción estará el link del canal de Otsutsuki Teorías, quien es el creador de las miniaturas en mi canal. Les agradecería que fueran a darle un vistazo a su canal, y sin más que decir los dejo con el capítulo Leyendo Naruto de X de Dios del capítulo 8. Los murmullos se podían escuchar en toda la sala, mientras los integrantes de la misma hablaban sobre lo ocurrido en el capítulo anterior y cómo el Zipper había logrado corromper tanto a Yasaka como a Kunou para usarla en forma de armas de destrucción a gran escala y atacar Grigori con las mismas. Mucha información que digerir en poco tiempo, y aún más tomando en cuenta que antes de eso se enteraron de la existencia de aún más variantes del Zipper en todo el universo, lo que solo encendió sus alarmas de peligro ante la idea de que hubieran más monstruos iguales o más poderosos que él por ahí sueltos, y que en cualquier momento alguno pudiera acceder a alguna de sus dimensiones, ya que de hacerlo no les cabía menor duda de que estarían jodidos y a su completo merced en caso de querer acabar con ellos. Por otro lado estaban los seres que creían que esto era algo muy interesante ante la idea de miles de millones de universos existentes y por existir en los cuales todo era posible. La pantalla se encendió de nuevo y la atención fue dirigida a la misma, con todos listos para saber qué ocurriría en este capítulo. Naruto de X de Dios del Caos, la locura y la destrucción. Capítulo 7, las cosas no habían salido como él lo esperaba. Él creía que con su armadura al 100% podría derrotar a Yasaka, pues su poder por sí solo era suficiente, pero se equivocó. De forma casi espontánea la Kitsune se había vuelto mucho más fuerte al punto de duplicarlo en poder y lograr doblegar al líder caído con Shemazai casi igual, siendo derrotado por la hija de Yasaka en forma Kitsune. Esto no tenía ningún sentido para él, pues cómo era posible que Yasaka y Kunou se hubieran vuelto tan fuertes y mortales en poco tiempo, siendo que hace unos días durante la gran reunión de dioses ellas no tenían este nivel. Si esto seguía así, tanto él como Shemazai acabarían muertos. Mentiría si dijera que no me interesa saber más sobre lo que puede hacer el poder de Naruto. Hermes de Shumatsu habló sonriendo con intriga ante lo que podría lograr el poder de tal ente. No solo otorgaba más habilidades o daba un ligero aumento de poder como pensó en un inicio, sino que era capaz de multiplicar el poder de las personas varias veces. Sin duda sería interesante ver qué pasaría a alguien como el Zeus de su dimensión si fuese potenciado por dicho poder. Por su parte, los miembros de la sala, que tenían como objetivo ser más fuertes para buscar venganza o derrotar a alguien, ahora se mostraban mucho más interesados por dicho poder. Les interesaba unirse a Naruto ahora que sabían que este podía brindarles tal fuerza que les permitiría alcanzar sus objetivos en poco tiempo. ¡Mierda! Azazel gritó cuando su brazo fue arrancado por una Yasaka en forma Kitsune que lo sostenía entre sus afilados dientes. Azazel en su lugar hizo una mueca de dolor al ver cómo su contraparte perdía un brazo, mientras los demás caídos se sorprendían al ver cómo el más fuerte de su raza perdía un brazo a causa de la Kitsune. Tengo que encontrar la forma de salir de esta, fue el pensamiento de Azazel, quien apretaba los dientes con dolor. Los demás cadres estaban combatiendo con una furiosa Kunou, quien usaba su forma Kitsune, y cada vez que parecía que la iban a derrotar, esta era envuelta en unas llamas azules que la apuraban y aumentaban drásticamente su poder, haciendo casi imposible que vencieran a la joven Kitsune. Interesante fue el pensamiento de varios en la sala ante tal hecho. Parecía que no era solo un aumento de poder, sino que cada vez que estaban por perder se duplicaba y eran curados. Si esto seguía así, acabarían muriendo a manos de las dos Kitsunes, quienes luego destruirían todo Grigori, algo que Azazel no estaba dispuesto a permitir que sucediera. El líder de los caídos tuvo que esquivar un golpe de una de las 9 colas de Yasaka, quien gruñó con ira. Azazel estaba decidido a finalizar con esto de una vez por todas.
Elevándose en el cielo a gran velocidad, estiró sus dos brazos, apuntando a Yasaka. Canalizó todo su poder mágico mientras la líder yokai miraba. Azazel se preparó mientras su armadura brillaba fuertemente cargando todo el poder mágico. Grietas comenzaron a aparecer en la armadura al estar usando tanto poder, pero eso no detuvo a Azazel, quien dando un fuerte grito liberó el poder desde un caño que se formó en los brazos de la armadura. Los demás cadres se apartaron rápidamente al sentir el poder de su líder. El ataque finalmente colisionó con la Kitsune, creando una gran explosión que consumió todo el terreno. La explosión fue tan grande que atrapó a Kunuo y tras varios segundos esta finalmente cesó. Debería ser imposible que sobreviva a eso. Azazel habló al ver cómo su contraparte había todo su poder en un solo ataque para acabar con la yokai. Ni siquiera Elohim en persona podría resistir un ataque de tal magnitud y seguir con vida, por lo menos no sin perder un par de extremidades en el proceso. Azazel sudaba a mares debido al esfuerzo físico que había hecho. Su cuerpo se sentía como si estuviera ardiendo mientras cada músculo suyo se tensaba. El líder caído respiraba con pesadez mientras sonreía al igual que los demás cadre al ver que su ataque había dado justo en el blanco. Nadie debería poder sobrevivir a ello, ni siquiera dioses como Shiva podrían ser golpeados con un poder tan abrumador de frente. Ante eso varios asintieron. Realmente sería algo difícil de sobrevivir aún para deidades mayores como lo eran Shiva o Elohim. Si eso los golpeara de frente sin ninguna protección mágica, acabarían perdiendo como mínimo un par de extremidades y quedado en un estado deplorable. Pero de repente el humo se disipó junto a la sonrisa de orgullo de Azazel. Frente a las dos kitsunes se había formado una barrera en forma de domo, cubriendo a las dos kitsunes en su forma de yokai. El domo era de un azul brillante y en él se encontraba el símbolo de un triángulo con un ojo en el centro abierto, pero eso no fue lo que los asustó, fue el hecho de ver cómo detrás del domo se encontraba un Naruto Ciper sonriente que los veía con burla como si de un niño pequeño viendo su juguete nuevo se tratara. Bueno, fue lindo mientras duró, pero claramente Azazel ya está muerto y seguramente ese chico lo haga sufrir de todas las maneras posibles antes de acabar con él. Odín de DXD habló viendo a Azazel con lástima mientras tocaba su barba. Claramente el caído no se salvaría de esta con Naruto presente y solo podía rogar porque le dieran una muerte rápida y no tan dolorosa. Vaya, parece que te has vuelto más fuerte desde la última vez que nos vimos, ¿cierto pequeño cuervo? Las palabras de Naruto helaron la sangre del líder de los caídos, quien empezó a retroceder con miedo mientras su mente se inundaba con los recuerdos de la Gran Guerra y cómo ese monstruo había acabado con la vida de varios de sus hermanos y padre. Ante los pensamientos de Azazel varios temblaron con algo de miedo. No era para nada normal que Azazel tuviese miedo y el Ciper lo generaba en él, lo que solo lo hacía más aterrador a sus ojos. Mientras Azazel sentía su cuerpo temblar asustado, no quería ni imaginar por todo lo que tuvo que pasar su contraparte para quedar en tal estado y aún peor, todo lo que le haría el Ciper antes de matarlo. Ni siquiera Lucifer daba tanto miedo como ese monstruo con su mera presencia. Mira que jamás había visto a Azazel asustado y mucho menos retrocediendo de tal forma solo por ver a alguien. Leviatán habló mirando al caído y sintiendo algo de pena por él. Si Naruto lo había logrado asustar de tal forma, significaba que no era nada bonito lo que le pasaría al líder de los caídos ahora. Por otro lado varios como Bali estaban en shock, pues era la primera vez que veían al líder de los caídos perder su característica actitud relajada como nada en el mundo importara y no era precisamente una vista que los alegrará. Los demás caídos estaban en el mismo estado que Azazel recordando la Gran Guerra y como el monstruo frente a ellos había causado una de las mayores masacres vistas por diversión, ellos podían recordar los gritos de desesperación y agonía de sus hermanos muriendo al igual que su padre, desapareciendo en partículas doradas para poder sellar al Ciper usando su propia esencia y poder para mantenerlo sellado. Los caídos en la sala al igual que los que habían participado en la Gran Guerra tragaron con algo de miedo. Ellos podían recordar perfectamente la Gran Guerra, pero por lo visto en ese mundo la Gran Guerra había sido mucho peor que en el suyo. La sola idea que un evento como ese, que de por sí había causado tanta muerte y dolor fuese mezclado con la aparición de Naruto hacía que su mente se quedara en blanco por el miedo. Saliendo de su trance Shemazai se movió rápidamente con una lanza de luz en mano, intentando acabar con el Ciper solo para que su cabeza estallara ante la vista de horror de sus hermanos, pues el Ciper con un chasquido de sus dedos le había bastado para acabarlo.
Ante la vista de unos de sus compañeros muriendo de forma tan rápida y sin poder hacer nada, la mandíbula de todos los caídos cayó al suelo. Ellos sabían que Shemathai no era precisamente débil, y ver cómo este era asesinado de tal forma por el Ciper los sorprendió de sobremanera. Superando la sorpresa, algunos quedaron en silencio ante la muerte de uno de los suyo, fuese o no de otra dimensión. El dolor que les causaba la muerte de uno de sus camaradas seguía estando presente y les afectaba un poco en el fondo. Por otro lado, Shemathai solo se quedó en silencio al ver cómo su contraparte era asesinada de tal forma por el Ciper. ¿Realmente lo habían matado de forma tan fácil y rápida? Por un lado se enojó al ver cómo moría de forma francamente miserable y patética, pero por otro lado se ponía algo feliz de que su muerte hubiese sido algo rápido e indoloro en comparación con el resto. Sin duda esa era una mejor forma de morir que ser atrapado por las garras de Naruto y convertido en otro más de sus títeres para ser usado y desechado cuando le diera la gana. ¡Qué patético! Las palabras de Naruto erizaron la piel de los caídos restantes al ver cómo uno de sus hermanos más fuertes había sido asesinado de forma tan fácil y rápida por Naruto. Vaya que es un monstruo. Shemathai susurró al ver cómo el Ciper se burlaba de haberlo matado como si nada. Realmente era un monstruo vil y cruel. Saben, tenía pensado algo para ustedes, un juego muy especial y todo, pero parece que tienen peor suerte de lo que yo creía. ¿Espera a qué se refiere con algo peor? Penemue habló mientras temblaba ante lo dicho por el Ciper. ¿Qué puede ser peor que ese monstruo? La caída pensó mientras su mente intentaba procesar el hecho de que podría haber algo peor que el Ciper, y por lo visto tenía interés en ellos. El Ciper habló con una sonrisa viendo a todos los caídos, quienes no entendían las palabras de Naruto. ¿A qué se refería? Su respuesta llegó cuando sintieron una presión enorme en sus cuerpos que los hizo caer al suelo inmóviles e incapaces de luchar. ¿Qué es esto? Azazel cuestionó sintiendo como sus huesos lentamente eran aplastados por la presión. Solo digamos que hay alguien muy interesado en ustedes, más específico, hay alguien muy interesado en Penemue y me pidió que se la entregara, así que no tengo permitido matarla. En cuanto a ustedes, son un extra que esa persona me pidió, ya que parece tener algo en su contra. La sonrisa de Naruto hizo que Azazel temblara con miedo, teniendo un mal presentimiento de todo esto. ¿A qué te refieres? No es algo que debas saber, pero cierto Lucifer parece querer hacerte sufrir. Espera un segundo, Lucifer. Azazel habló mientras miraba a su hermano demoníaco, quien solo devolvió la mirada con una ceja arqueada. ¿Qué? Lucifer preguntó viendo a Azazel, quien solo apartó la mirada de su hermano. Con esas palabras Azazel quedó boquiabierto, pensando que el Ciper de alguna manera estaba relacionado con Rizebin, sin saber que a quien se refería. El Ciper era cientos de veces más sanguinario y creativo a la hora de torturar a sus víctimas, además de ser mucho más fuerte que Rizebin. Rizebin, al escuchar esto, arqueó una ceja. Él no sería tan loco o estúpido como para relacionarse con el Ciper, sabiendo que en cualquier momento este lo traicionaría y acabaría matándolo de forma lenta y dolorosa. Por otro lado, los demonios intentaban pensar en algún miembro de la familia Lucifer que fuese tan fuerte y cruel como para hacer un trato con el Ciper sin miedo a morir, pero por más que intentaban pensar, ninguna opción se les venía a la mente. Realmente tenían curiosidad por saber a quién se refería en este punto y solo esperaban en silencio que la historia avanzara y esto se revelará por sí mismo. Los caídos fueron envueltos en un círculo mágico de llamas, que al disiparse mostró que estos ya se habían ido a sufrir un destino aún peor que caer en garras del Ciper. Casi siento pena por ellos, incluso yo estaría asustado de caer en garras de ese psicópata. El Ciper murmuró antes de soltar una risa hueca, por lo que les esperaba a ellos, les hubiera ido mejor siendo asesinados por él. Ante dichas palabras, muchos de los miembros de la sala se asustaron, pues para ellos el Ciper era el mayor monstruo que habían conocido en toda su vida, y ahora este decía que había alguien aún peor que él a quien incluso él mismo temía. Sin duda cada vez los asustaba más esta historia. El Ciper volteó atrás viendo a las dos kitsunes, quienes habían vuelto a su forma humana antes de sonreír con sus dientes afilados. Al menos pudo probar el potencial destructivo de este par, y debía decir que estaba muy complacido, aunque era de esperar, pues y una caída de bajo poder pudo rivalizar con los Maous solo usando una pizca de su poder. Era obvio que Yasaka y su hija, teniendo mucho más potencial, iban a ser mucho más fuertes. ¿Qué debería hacer ahora con ustedes? Naruto lanzó la pregunta a nadie en específico, contemplando sus opciones. ¿A quién podría joderle la vida ahora? Parece que cada vez más la situación empeora.
Falbium habló de repente, cada vez la situación era más crítica y se ponía aún peor. Para él era claro que esa dimensión no tendría un buen final, ya que no había nadie que pudiera detener a Naruto, por lo menos no es ese mundo, y eso era cuanto menos aterrador, alguien con el poder de destruir una dimensión entera y de paso con un serio problema mental suelto sin control, eso era algo que esperaba nunca sucediera en su mundo. Cambio de escena, era la reina de los dioses olímpicos, miraba con aburrimiento la situación frente a ella. Zeus, el rey de los dioses y su intento de esposo, sonreía alegremente con arrogancia. Su rayo maestro ahora estaba cubierto por una aura dorada mientras emitía un aura mucho más fuerte que antes, pues este había sido mejorado con el poder de varios dioses, al igual que el tridente de Poseidón y el casco de Hades. Los dioses habían estado usando sus poderes para bendecir y potenciar varias armas de los dioses más fuertes, como lo eran las armas de los tres grandes, el martillo de Thor o la lanza de Odín. Al ver su rayo de ese mundo, Zeus sonrió sonrió un poco, no estaba mal y realmente se veía mucho más poderoso así. Se preguntaba si podría hacer que el rayo en su mundo fuese igual de poderoso que ese, ya que con dicha arma podría presumir frente a sus hermanos y ser aún más fuerte de lo que ya era. El Zeus de Shumatsu miró a su contraparte de la pantalla antes de ver al Zeus en la sala y negó, realmente a él le habían tocado dos de los idiotas más grandes del multiverso como contrapartes, aunque al menos no era el único, pues mirando la expresión de fastidio de Odín pudo darse cuenta que tampoco le agradaba su contraparte en la sala, que más que un dios antiguo y poderoso parecía un anciano pervertido. Esto era con el fin de que las armas de todos los dioses fueran lo más fuertes posible al momento de enfrentar al Ciper y que los dioses pudieran combatir a toda potencia. El rayo de Zeus era mucho más fuerte ahora y gracias al poder de los otros dioses ahora podía hacer muchas más cosas que antes, como lo eran controlar la energía del entorno para fortalecerse y drenar toda la energía de los objetos o seres vivos a su alrededor, pudiendo asesinar a seres sobrenaturales sin el más mínimo esfuerzo. Esto era con el fin de que Zeus pudiera drenar el poder de Naruto y con suerte debilitarlo. Debo admitir que es bastante impresionante eso. Vali habló viendo el rayo de Zeus interesado, sin duda un arma muy fuerte y útil en las manos de un idiota que no podría usarla en su máxima gloria. Esto había hecho que el dios del rayo griego se comportara como un niño pequeño y su arrogancia aumentara, pues presumía de su arma en todo momento y no soltaba el rayo ni cuando dormía. El dios del rayo había estado probando los nuevos poderes de su rayo en todo momento, como si de un niño estrenando su juguete nuevo en Navidad se tratara. La diosa del matrimonio miraba a Zeus como si fuera un tarado, preguntándose en qué estaba pensando cuando se casó con él, o cierto él la había violado. Ante eso la era en la sala negó, realmente no se habría casado con ese idiota de no ser por eso, y quién sabe, tal vez sería feliz con alguien más. Por otro lado, los miembros de la sala se sorprendieron, la mayoría habían olvidado que Zeus había violado a Hera y era por eso que ambos estaban casados, mientras el Zeus de Shumatsu solo se sentía aún más decepcionado de su contraparte. Vaya idiota que era en ese mundo. ¡Qué patético! Hera murmuró por lo bajo, preguntándose si Naruto mataría a Zeus de forma lenta o si lo aplastaría como a una mosca de forma inmediata. Ella ansiaba el día en el que Zeus muriera a manos de Naruto, pues disfrutaría verlo morir y realmente esperaba que Naruto hiciera su muerte lo más dolorosa posible. Vaya que te quieren, Zeus. Poseidón dijo con algo de burla a su hermano al escuchar los pensamientos de Hera, y como ésta odiaba a Zeus al punto de no importarle si el mundo era destruido con tal de verlo morir de forma lenta y dolorosa. Ella lamentaba mucho que Atenea y Artemisa no hubieran podido manejar el líbido del Ciper y hubieran olvidado completamente lo ocurrido ese día. Al parecer la mente de las diosas había bloqueado el recuerdo y solo ella podía recordar ese día. Tampoco importaba mucho, de cualquier manera Naruto seguramente las volvería a tomar una vez tomara el Olimpo. Ante esas palabras tanto Zeus como Apolo gruñeron, jamás dejarían que ese bastardo les pusiera una mano encima. Se preguntaba por qué no la llevaba aún con él. O cierto, él dijo que quería romper a Zeus de la forma más cruel posible, y eso la involucraba a ella apuñalando al dios del rayo por la espalda, cuando él diera la orden para después tomarla a ella y a las bastardas de su esposo frente a él. Al parecer eso tenía mucha más diversión que simplemente irse y dejar al dios abandonado, según Naruto.
La diosa del matrimonio hubiera seguido divagando en sus pensamientos de no ser porque un fuerte temblor se sintió en todo el mundo, causando que los dioses de distintas mitologías se pusieran en alerta. Tras unos segundos el fuerte temblor cesó y lo que parecía ser la voz del Ciper se escuchó en todo el mundo, ya sea humanos, ángeles, demonios, caídos, yokais, dragones, dioses o cualquier otra criatura sobrenatural, todos pudieron escucharla fuerte y claro. Dioses, diosas, líderes de facción y humanos, quiero darles un mensaje, sé de su estúpido intento por crear algo que me pueda matar y no me podría importar menos, eso incluso me parece divertido lo ingenuos que pueden llegar a ser, sin embargo ese no es el punto, tengo planeado terminar con esto de una vez por todas, y qué mejor forma que destruyendo este patético mundo. En un mes daré fin a este patético mundo, pero les daré una oportunidad de defenderse, los estaré esperando en la ubicación donde sellaron al Triexa, lleven a sus mejores guerreros y denlo todo, después de todo están jugándose la supervivencia de este mundo. Cuando la voz del Ciper finalmente dejó de sonar, todo se quedó en un absoluto y profundo silencio, cada ser sobrenatural procesaba las palabras del Ciper, mientras lentamente un sentimiento de temor empezaba a crecer. Los humanos por su parte no entendían qué sucedía, pues esto y parecía ser una broma que en su gran mayoría decidieron ignorar, pues seguramente esto tenía una explicación lógica. Creo que ya no les queda mucho tiempo, supongo que fue entretenido ver lo que sucedía en otra dimensión, pero parece que el tiempo se les agotó. Gilgamesh habló por primera vez en mucho tiempo viendo la pantalla, parecía que el Ciper finalmente se había decidido a acabar con todo y no habría nada que pudieran hacer para evitarlo. Por otro lado, Elohim miró esto con miedo, el lugar donde habían sellado a Triexa. ¿Ese bastardo no estaría pensando en liberar a esa bestia para luchar contra ellos o sí? Elohim pensó con miedo ante la idea de que tal monstruo fuese liberado de su prisión de sellos y acabará con todo. Si ese bastardo lograba domar a la bestia, estarían más jodidos de lo que ya estaban. Tras unos segundos finalmente ocurrió lo que Naruto planeó, caos. El caos se desató en los panteones de cada mitología, mientras los dioses no sabían cómo manejar esta situación. Literalmente Naruto acababa de poner una fecha al fin del mundo y la única de evitarlo era derrotarlo. Esto parecía ser una broma de mal gusto, tenían que prepararse para luchar contra el Ciper, ya que como él había dicho, estaban jugándose la supervivencia de su mundo. Puto psicópata, fue el pensamiento colectivo de los líderes, quienes sabían que este sería posiblemente el combate más grande e importante de la historia, pues esto definiría si su mundo vivía o moría. Fin del capítulo. Supongo que nos acercamos al final de esta historia. Odin de Shumatsu habló con frialdad, deduciendo que no debía quedar mucho antes de que todo terminara. Realmente él ya sabía acabaría todo, pues no era tan difícil deducirlo, tomando en cuenta que nadie podía hacerle frente a Naruto en ese mundo. Mientras los demás miembros de la sala asentían, nadie notó como un ojo azul se abrió por un segundo en la oscuridad, observándolos con diversión antes de cerrarse y desaparecer como si nunca hubiera estado allí. Fin del capítulo.